siguiendo la epístola de Gálatas y el tema general es la verdadera libertad cristiana. La verdadera libertad cristiana. Hoy toca la justificación por fe como base de la libertad cristiana. Hemos estado meditando, reflexionando y estudiando los dos primeros capítulos de Gálatas, de esta epístola. Y allí el apóstol Pablo establece o argumenta acerca del origen divino de su apostolado. No lo recibió de hombre alguno, sino del Señor Jesucristo. Pero también él argumenta acerca de que el evangelio que él predica lo recibió del mismo Señor Jesucristo y no de hombres. Él argumenta en el capítulo 1 y capítulo 2. Ahora estamos en el capítulo 3. Qué interesante. Ahora regresa a los Gálatas. Gálatas que estaban siendo influenciados por algunos judaizantes, quienes enseñaban que la salvación completa, sí, es recibir a Cristo más la ley de Moisés. Le añadían la ley de Moisés. Y por eso, hermano, el primer tema, usted tiene su bosquejo ahí, lo tiene, sígame su bosquejo. A usted ahí puede aprovechar y llevarlo a casa. Y el primer tema es, el primer punto es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Siempre ha sido ese. La justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en ¿quién? En Cristo. Eso es lo que anuncia Pablo, que hace una pregunta a los Gálatas y le dice: eso quiero saber de vosotros, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es la primera pregunta que hace el apóstol Pablo a los Gálatas para hacerles ver o exhortarles acerca de la justificación por la fe o el Evangelio de la gracia que ellos habían escuchado y que al poco tiempo comenzaron a desviarse. Añade: ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es la misma pregunta que nos dice a nosotros: ¿cómo recibiste el Espíritu Santo, hermano? ¿Por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Usted qué dice? Por oír con fe. Bueno, los Gálatas decían lo mismo, pero ¿qué pasó? En el camino se desviaron. Interesante. Y mira cómo les dice el apóstol Pablo, cómo les habla. Versículo 1. ¿Qué les dice? Oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les llama de dos formas. Uno, insensatos. Es decir, ¿saben qué, Gálatas? Pablo les habla en un tono un poco duro, bastante duro. No lo llama hermanos queridos, hermanos amados. ¿Cómo lo llama? Gálatas insensatos. Esta palabra insensato tiene un significado de una persona que sí puede pensar bien, puede racionalizar bien, pero tiene falta de percepción de las cosas que le rodean, no se da cuenta, está observando y no percibe. Es decir, les está diciendo: ustedes piensan bien, pero no miran más allá de ¿qué? De sus narices. No pueden ver. Miren lo que sucede alrededor y no lo ven. Y muchos cristianos hoy en día están así, hermanos. Piensan muy bien, razonan muy bien, pero no ven lo que pasa alrededor de ellos. Y por eso le llaman insensatos, por no decir hermanos Gálatas, qué tontos que son. Están mirando y no miran. Esto me hace recordar lo que el Señor mismo dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Tenemos oído, pero muchas veces ¿qué? No oímos. Tenemos vista, pero no vemos. Sabemos pensar, pero no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso es lo que le está llamando la atención. Ustedes piensan bien, pero no se dan cuenta, no pueden percibir lo que está pasando alrededor. ¿Qué estaba pasando? Se estaban desviando. Porque vino un grupo de legalistas, judaizantes, aquellos religiosos, que comenzaron a decirle: sí, la salvación de Cristo muy bien, pero tienes que adherir ¿qué? La ley de Moisés. Tienes que seguir el judaísmo, tienes que seguir los ritos que Dios ha mandado. Con eso completas tu salvación. Y eso es lo que le estaba desviando. Cuando Pablo había anunciado a los Gálatas que la justificación simplemente es por la fe en Cristo. El Evangelio de la gracia. Ahora, interesante la palabra justificación o justificar, un concepto.
El vocablo justificar es un término judicial que significa absorber, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación, donde el culpable comparece ante el juez justo, pero en vez de recibir una sentencia de condenación tal como lo merece, recibe ¿qué? La plena absolución, y Dios le declara justo ante él. Esa es la palabra justificar. Añadimos otro concepto. Es un acto legal e instantáneo donde Dios considera nuestros pecados como perdonados y considera la justicia de Cristo como si fuera nuestra, declarándonos de esta manera justos o moralmente honrados. Permítame cambiar un ratito. Gracias. Otra poco. Me han muteado este también. Muy bien, gracias. No se preocupen, acá seguimos. Como si fuera nuestra la justicia que es imputada de Cristo a nosotros, declarándonos de esta manera justos o moralmente honrados a su vista. Seguimos añadiendo el concepto justificado. Gracias. Es el veredicto de Dios para el pecador que se arrepiente. Justificado es el veredicto de Dios para el pecador que se arrepiente y va en fe hacia Él, en base a Cristo, quien sufrió la muerte en la cruz, sustituyendo a todos nosotros en la muerte que merecíamos, pagando de esta manera la paga del pecado. Por tanto, ya no la tenemos que pagar nosotros, que es la muerte. La muerte. Cristo pagó el precio por tus pecados y los míos. Y por medio de su muerte y resurrección, Dios nos declara justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que valorar cada día de nuestra vida. Ese es el Evangelio. No podemos hacer nada ni añadir nada a la obra única y perfecta de Cristo, de su obra en la cruz. Él pagó. ¿Usted se acuerda, hermano, hermana, a manera de reflexión, cuál fue la penúltima palabra de Cristo? ¿Se acuerdan? Consumado es. Porque la última es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La penúltima palabra, que es consumado es, lo que está diciendo en el original es esta palabra: Padre, tetelestai, es el término. Cancelar es la deuda del ser humano. Cancelar es la deuda de la humanidad. Yo pagué, no te debes nada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La muerte en la cruz de Cristo canceló la deuda nuestra. Y cuando Cristo resucitó al tercer día, triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, y nos otorga vida eterna. Por eso dice la Biblia que murió el justo por los injustos. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por ti y por mí. Y por eso, hermanos, ¿cómo no vivir agradecido por la obra de justicia que Cristo hizo por ti y por mí? Por eso el escritor de Hebreos va a decir los siguientes: hay de aquel que pisoteara y tuviera por inmunda ¿qué? La sangre de Cristo. Hay de aquel. ¿Cuándo pisoteamos la sangre de Cristo? Cuando rompemos los principios de Dios, cuando vivimos en desobediencia, cuando no valoramos la gracia de Dios todos los días en nuestra vida, rompemos o pisoteamos la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y eso es algo que tenemos que ir repitiendo constantemente, hermano. Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos. Es un regalo, es un favor. ¿Lo merecemos? No. Y nunca lo vamos a merecer. Pero Cristo, por amor, pagó el precio por tus pecados y los míos. El justo por los injustos. Su justicia de Cristo es a favor mío. Dios no mira mi justicia. Dios me declara justo por la justicia de Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
no hay que añadirle nada. Y para poder ser justificado ante Dios hay una doble imputación. La primera, todo lo malo que hay en nosotros, nuestros pecados, iniquidades, rebeliones, etc., fue llevado por Cristo a la cruz del Calvario. Cristo lo asumió y lo llevó a la cruz. Cuando Cristo estuvo en la cruz, también dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se acuerdan? Padre mío, ¿por qué me has? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermanos, Cristo llevaba tus pecados y los míos. No que tenía pecado, cargó tus pecados, como dice Isaías. Él llevó sobre sus hombros, sobre sí, tus pecados y los míos. Entonces, todas tus rebeliones, todos tus pecados son clavados ¿dónde? En la cruz. Por eso el apóstol Pablo va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora entiende. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Cada día. Y siga. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdadera libertad. Y como reitero, la vida cristiana no se vive en estas cuatro paredes, hermano. Saliendo por esa puerta, ahí está tu vida cristiana. Ahí está tu cruz todos los días, en el día a día, empezando desde tu hogar. Cristo llevó todos tus pecados. Por eso la Biblia dice lo siguiente, en Romanos también va a decir: ¿quién acusará? A los escogidos de Dios, si Dios es quien nos justifica en Cristo. Es más, Cristo murió y resucitó por ti y por mí. Así que si el enemigo te quiere hacer recordar tu pasado, tú vas a recordar su futuro. ¿Escuchaste? Cuando el enemigo quiere hacerte recordar tu vida pasada, tú recuérdale cuál es su futuro: la condenación eterna. Porque Cristo ya pagó por ti. Amén. Amén. Él nos justificó. Esa es la justicia. Nadie te puede acusar. Él nos llevó a la cruz. Clavó, como dice en Colosenses, el acta de nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Pero también hay una doble, como digo, justicia. Todo lo bueno de Cristo, su vida de Cristo, su obediencia al Padre, también es imputada a nosotros. Por eso que la Biblia dice: el que está en Cristo, novedad de vida. El que está en Cristo es una nueva vida. La vida de Cristo viene a tu vida. El poder del Espíritu de Dios te lleva a una vida que honra el nombre de Dios. También esa justicia nos lleva que la vida de Cristo ha venido a nosotros. Por eso la vida del creyente es totalmente diferente. Hay un antes y un después. No puede ser un antes y sigue igual. No pasó nada entonces. Tiene que haber un antes y un después. Claro, y por eso es cuán importante es entender. Podemos decir que la justificación por la fe es un cambio de posición de parte del pecador. Antes estaba condenado, pero en Cristo ahora está absuelto, declarado justo por la justicia de Cristo. Por eso la Escritura va a decir, en líneas atrás el apóstol Pablo va a decir: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Y añadimos un concepto: la justificación solo se basa en los méritos de la obra de la cruz y nunca jamás en algún mérito nuestro, nunca. Este es el centro del mensaje de Pablo, que es el mismo mensaje hasta el día de hoy del Evangelio, contrario a la ley. El mensaje del Evangelio, la muerte de Jesucristo, trae salvación a toda persona pecadora. No existe una escalera de méritos humanos para ir al cielo, solamente la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, sin que añadirle ni agregarle nada más, en la forma que el ser humano obtiene eterna salvación por la justicia y la obra de Cristo. No hay escaleras, hermano. No hay que Dios mirará mis buenas obras o mis, ¿no?
malas, no hay que Dios mirará que yo hago esto a favor de los pobres, no hay que esto, etcétera, etcétera. La gente se ha hecho escaleras para llegar al cielo. La escalera de las buenas obras, la escalera de yo soy bueno, la escalera de la filosofía, la escalera del racionalismo, muchas escaleras, la escalera de la religión. Porque hay gente que dice, yo tengo mi religión. No existe, hermano. Todas ellas chocan con el pecado que tenemos dentro de nosotros. Solamente es la sangre de Cristo. Amén. Es la obra de Cristo. Es la cruz de Cristo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña en Hebreos. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Va a decir Hebreos capítulo 10. Y por eso, hermanos, ¿sí? Y por eso, hermanos, que Pablo llama la atención a los Gálatas que habían escuchado el Evangelio de la gracia de Dios, de la justicia de Cristo. Pero sin embargo, algo pasó. Fíjense lo que dice en ese mismo versículo 1. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué dice el término ahí? ¿Quién os fascinó? En el término realmente está diciendo ¿quién los hipnotizó? ¿Quién los hechizó? Interesante. ¿Quién los sedujo? También es otra versión. Para desviarlos, ¿de qué? Del camino de la verdad, que ustedes ya han escuchado. Y hoy en día, hermano, existen muchas teologías, muchos evangelios hoy en día. Evangelio positivista, evangelio de la prosperidad, evangelio, ponle el nombre que quieras, hermano. Pero pregúntate si esos evangelios te llevan a la cruz de Cristo. Si no te lleva a la cruz, no es un evangelio verdadero. Todo el evangelio siempre te va a llevar a la cruz. No hay cristianismo sin cruz. No lo hay, hermano. Y por eso, hermano, que comenzamos a acomodarnos. Y la gente se fascina hoy en día, escuchando a veces expositores o predicadores que ya no predican la cruz de Cristo. Muy lindo, muy bonito, muy victorioso en todo, pero no confronta nunca tu pecado y mi pecado. ¿Qué hace la palabra de Dios? Te confronta en tu pecado y el mío. Y te lleva siempre a dónde? A la cruz. Siempre te va a llevar a la cruz. Y por eso, hermanos, que Pablo llama la atención a los Gálatas y les llama la atención. Por eso le dice esta pregunta: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue acaso por las obras de la ley? Si en verdad los Gálatas recibieron por la fe, su respuesta tenía que ser por la fe. Pero ellos, sin embargo, estaban añadiendo la otra parte. Hermanos, el Espíritu Santo se recibe cuando alguien escucha el mensaje de salvación y lo cree. Y lo cree. Escucha la palabra y lo cree. La salvación y el recibir al Espíritu Santo es una misma moneda de dos caras. Es un solo evento que pasa en la vida de un creyente. Por eso la Biblia dice lo siguiente: que escuchaste la palabra, oíste y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Va a decir Efesios 1:13. Escuchaste, creíste, correcto, y fuiste sellado. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la fe, hay que hacer algunas diferenciaciones y algunas precisiones. Cuando usted sale afuera, o quizás haga una pregunta acá, hay mucha gente que tiene la fe religiosa. Y quizás muchos aquí tienen fe religiosa. Hay otros que tienen la fe histórica. Que la historia habla de un tal Jesús de Nazaret, que vivió en Israel, etcétera, etcétera. La fe religiosa: el Hijo de Dios vino a esta tierra a través de María Virgen, y sin pecado murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra de la persona, pero no pasa nada en tu vida. La fe que cambia la vida del ser humano no es una fe ni siquiera que viene de ti, porque si no es fe religiosa. La fe aún viene de Dios. Efesios va a decir: porque por gracia sois salvos por medio, y esto, la fe, no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué interesante. Aún esta fe que nos salva y que nos lleva a Cristo, a la cruz, no es tuya ni mía, es un don de Dios. Y
Ahora, la fe, hermanos, está fundamentada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás fundamentando tu fe? Amén. Gloria a Dios. ¿Has separado tu tiempo para estudiar la palabra? Veo acá muchos, pero no asisten ni siquiera a estudiar. ¿Cómo va a crecer tu fe? Se aumente por el estudio de la palabra. Hay mucha gente que dice tener fe en Dios, pero es una fe religiosa. ¿Sabe por qué digo fe religiosa? Tu vida no cambia. Sigue siendo el mismo o la misma. No hay victoria sobre el pecado, sigues arrastrado por el pecado. Hermano, la fe que viene de Dios te da seguridad en la palabra. Hay mucha gente, reitero, que dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Y la fe que realmente cambia la vida nuestra está fundamentada en la palabra de Dios. Y para poder crecer en la palabra de Dios, tú tienes que estudiar ¿qué? La palabra de Dios. Si no la estudias, no la profundizas, no la conoces, no conoces a Dios. Porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Pero hay mucha gente que tiene una fe intelectual. Sí, Dios existe, por supuesto, pero tu vida no cambia. La fe religiosa viene de domingo a domingo, me siento, cruzo los brazos y listo, me voy. Ya cumplí con la ley. Esa es la ley. La vida religiosa es la ley. El ritualismo es lo mismo, pero tu vida no cambia. ¿Sales por esa puerta? No cambió en nada. Y lo primero que se dan cuenta, ¿quiénes son? Tu propia familia. Tú le preguntas a tus hijos y te das cuenta. O tú le preguntas a los padres de tus hijos, también te das cuenta. No cambia. La fe que habla la Biblia, esa fe que es auténtica, real, se fundamenta en el Escrito está, en la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz y que permanece para siempre. Esa palabra que cambia y convierte los corazones. Así fundamentas tu fe y crece. La Biblia dice, no es una recomendación en estudiar la palabra. La Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras para que en ella encuentres la vida eterna, porque ellas hablan de Cristo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis. Si no creces estudiando la palabra, decreces. La vida espiritual no es estática, no lo es. O creces en el Señor o decreces. ¿Por qué cree que muchos creyentes sinceros se apartan del camino del Señor? ¿Por qué cree que los Gálatas se apartaban? Porque están oyendo comezón de ¿qué? De oír otras teologías, otro evangelio que no es el fundamento de la palabra. Y comienzan a racionalizar las cosas. A Dios, hermano, no lo racionalices. Jamás vas a poder entenderlo a Dios. Jamás. Porque los pensamientos de Dios es de aquí hasta la eternidad. Por eso Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Cuidado, hermano. A Dios no se le puede racionalizar, sino a Dios se le cree. ¿Correcto? A Dios se le cree con esa fe que viene de Él. Por tanto, hermanos, permítanme simplemente un concepto. Esa fe que cambia la vida, esa fe que realmente transforma la vida de uno, viene de Dios. Esa fe que salva viene de Dios. Pero Dios da fe a aquellos hombres y mujeres que ejercen fe en Él. Clama a mí cuando tú buscas de todo corazón. Si me buscas de corazón, me dirás, dice el Señor. Dios da fe, esa fe que realmente transforma la vida tuya y mía, cuando tú ejerces fe en Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa palabra que nos habla del Evangelio, de la gracia, cuya justificación es en Cristo Jesús. No hay más. No tienes que medir. Pero no vivas una vida religiosa, porque ese es vivir en la ley. Es volver a lo de antes. Por eso te dicen, ¿qué religión eres? Antes éramos de la religión tradicional, ¿se acuerdan? Ahora hay muchos que han vuelto a la religión evangélica. Igualito, domingo a domingo no pasó nada. En la semana, vida de desobediencia. Cuando el Evangelio de la Gracia te lleva siempre a la palabra, el Evangelio de la Gracia te lleva a la santidad. Eso es lo que la Biblia enseña.
Por eso es interesante entender. Fíjese lo que dice el versículo 5. Dios, el día que creemos, nos da de su espíritu en nuestro corazón. Mira lo que dice el 5. Aquel pues que os suministra el espíritu, es decir, el que da el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír la palabra? ¿Quién nos da el Espíritu Santo? ¿Lo dio? Dios. Cuando tú ejerces en Él, creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y una persona que vive en el Espíritu Santo camina de manera diferente, piensa. Lo primero que cambia en su vida es su manera de pensar. No puede pensar igual, porque el Espíritu te guía toda. Por eso dice la Biblia, más el Consolador, el Espíritu Santo, Él os, ¿qué dice? Enseñará. Y también, ¿qué va a hacer? Le va a hacer recordar todas las cosas que yo he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Esa es la obra del Espíritu en nuestra vida. Nos enseña y ¿qué más? Nos hace recordar en todo momento. No de domingo a domingo, otra vez. Todos los días de nuestra vida. Y siempre nos va a llevar a Cristo. Siempre nos va a llevar a la cruz. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: esperen la promesa del Espíritu Santo que vendría y que Dios el Padre les daría. El apóstol le pregunta si las manifestaciones del Espíritu Santo fueron por las obras de la ley o por la fe que Dios nos da, que confirmó. Entonces le dice: si es por la fe, a los Gálatas, ¿por qué quieren regresar a otro mensaje, a otro evangelio? Un evangelio que esclaviza, un evangelio de la ley. Los Gálatas habían aceptado a Cristo por la fe, sin embargo, comenzaron a vivir por la ley, con el ritualismo y otras cosas que lo vemos más adelante. Por eso, Pablo va a usar el mejor ejemplo para los judíos y también para los falsos maestros. ¿Quién es su mejor ejemplo? Eso lo vemos en el segundo punto. ¿A quién usó? Abraham. Inmediatamente, fíjese lo que dice el versículo 7. Así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando al judío le habla de Abraham, sus orejas se vuelven grandotas. Abraham, el mejor ejemplo, Abraham. Abraham agradó a Dios por su fe y no por las obras de la ley. Abraham es la gran ilustración de la justificación por la fe. Y va a decir estas palabras el apóstol Pablo a los Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. Pablo se va al Antiguo Testamento. Pablo se va al personaje que para el judío es uno de los, si no el principal, uno de los principales, al padre de la fe, Abraham, para argumentar el principio básico de la salvación, que es por medio de la fe en Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó la palabra de Dios. Si usted hace un estudio de la vida de Abraham, va a llegar a la conclusión que Abraham fue un hombre de fe y que en medio de sus circunstancias totalmente adversas le creyó a Dios. Y por eso la Biblia dice que Dios lo justificó. Fíjese, nos vamos a Génesis capítulo 15. Interesante. Abraham fue llevado por Dios, lo sacó de su tierra. Abraham no tenía hijos, ninguna descendencia. Pero Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y te daré la tierra, y tu descendencia poseerá eso. Yo me pregunto lo que decía Abraham: ¿cuál descendencia, Señor? Si no tiene hijos. Abraham tenía 75 años, hombre anciano. Su esposa Sarai tenía 65, anciana. Y también era estéril. Ya no tenía la costumbre de las mujeres. Dos ancianos. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Ven a hablar de eso. Ahora mira el cielo. El cielo está estrellado. Miles y miles de estrellas. Ahora le dice Dios: Abraham, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y Dios le dijo: así será tu descendencia.
¿Qué hizo Abraham? No, Señor, si no tengo hijos, estoy viejo. Mi esposa es estéril. Así le dijo. No. ¿Qué le dijo? Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. El Señor lo reconoció como justo al creer en su palabra. Hermano, no había ley todavía. La ley vino 430 años después. No había ley. La ley escrita, mandatos, ritos, ordenanzas, no había. Solamente había ley, la palabra que Dios le habló. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó. Puso su fe, su confianza total en lo que era algo imposible por la edad que tenía encima estéril. Dios le dio la promesa de un descendiente, y de sus descendientes serían mira las estrellas, así será tu descendencia. Porque para Dios hay algo imposible. No hay nada. Por eso el Señor dice: yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada. Ahora mi pregunta es: ¿tú le crees a Dios también? ¿Confías en Él? Amén. Hermanos queridos, eso es la justicia de Dios, que solamente se cree por fe en su palabra. ¿De qué nos preocupamos tanto, hermanos, del coronavirus? ¿Por qué se preocupa, hermano? Si la misma palabra de Dios te dice que antes que Cristo venga, y Cristo viene. ¿Cristo viene? Amén. ¿Estás esperando? Amén. De antes que Él venga, en todo el mundo queda ver pestes. Pestes. La peste es algo que no se controla, quizás con el tiempo, pero mucho no. ¿Habrá qué? Guerras y rumores de guerras. ¿Los hay? ¿Qué te preocupa si la Biblia dice eso? La Biblia dice que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué más dice la Escritura? Serán como los días de Sodoma y Gomorra. ¿De qué se preocupa? Si así va a ser en todo el mundo. Pero aún dice la Biblia, no es el fin. Que por todas las circunstancias, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué tiene que hacer, hermano, hermano? ¿Perseverar en quién? En la fe en Dios. Perseverar en la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios en lo que Él dice, en lo que Él afirma. Y no sorprendente lo que viene adelante. Nadie toca a un hijo de Dios, no cae ni un pelo que está contado, si no es por la voluntad de Dios. Amén. Y si te agarró el corona, amén, que se agarró. ¿Pero Dios se encontró o no? ¿O tú crees que eso se le escapó al Señor? Hay mucha gente que cree que se le escapó. Bueno, vamos con Cristo. Hay mucha gente, hermano, que vive en esa angustia, ¿no? Que la situación política está difícil, que la economía se nos viene abajo. Pero la Biblia dice de un creyente. ¿Qué dice un creyente? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me pide pan. Yo le creo. Pero que va a ser probado mi fe, va a ser probado. Y yo me afirmo en su palabra. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo. Y el contexto tiene que ver con la parte económica. Pablo estaba preso, no recibía ni siquiera la ayuda solo de los filipenses, pero estaba como conforme con su situación o contento. Contento. ¿Cómo estás, Pulma? Te dicen, uy, va a haber una recesión. Esto comenzamos a acumular y dejamos de deshonrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. La mayoría de la iglesia no diezma. Ya vas a ser informe, no ni ofrenda. Ahí está tu confianza en Dios, tú le crees. Mira, le creo a Dios, pero no le honro. Porque el diezmo, igual que Abraham, es un principio de vida. Es
el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre ti y en todos tus recursos. Por eso Dios te da, no eres tú que produce, es Dios quien te da. Pero sí, creo en Dios, por supuesto, y no le honra. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Ahora ven la diferencia entre lo que es creerle a Dios y creer en Dios. Por eso, hermanos, nunca hubo otro camino de la salvación fuera de la gracia de Dios que se recibe por medio de la fe. Hasta en el Antiguo Testamento se menciona eso. Abraham fue justificado en Génesis 15. Y recién el pacto con Abraham, el pacto de carne, que es la circuncisión, está en Génesis 17. Lea usted la Biblia y se da cuenta. Si antes de la circuncisión, en creyó a Dios, ya fue justificado. No fue por la circuncisión. Sin embargo, los judaizantes querían que se circuncide la gente. Por tanto, Dios le dio esta promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Quiénes? Nosotros también, igual. Abraham le creyó a Dios, oyó su voz, y su fe le fue contada por justicia. Dios salva al pecador de la misma base que salvó a Abraham, es decir, mediante la fe en él. Y eso me lleva al tercer punto y final. Hablando de la ley. La ley no trae el favor de Dios para los hombres, pero sí lo hace la fe en Cristo. Repito, la ley no trae el favor de Dios para los hombres, pero sí lo hace aquí la fe en Cristo. Por eso el apóstol Pablo va a decir estas palabras: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley la pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a quienes, a los creyentes. Ahí está la promesa. Hermanos, después que el apóstol Pablo argumenta con los Gálatas la importancia de la fe que tuvo en la vida del patriarca Abraham, el apóstol examina el pensamiento equivocado de los judaizantes que decían que había que añadir la ley. Pablo explica cuál fue el propósito de la ley. Interesante. Cuando Pablo menciona la palabra ley, se está refiriendo al cuerpo de códigos que Dios dio a Moisés. Y eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 20 hasta el capítulo 23. Hasta el capítulo 23. Recordemos que antes que Dios diera la ley, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Estuvo 430 años esclavo. Y el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel esperaba la liberación de parte de Dios, esperaba al libertador. Es decir, comenzaron a poner ¿qué? Su fe en lo que Dios había prometido, promesa. Y van 430 años y ellos seguían esperando esa promesa. Pero cuando llega el tiempo de la liberación, ¿se acuerdan? 10 plagas. ¿Cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. ¿Y por qué la muerte de los primogénitos de Israel no se dio? Porque murieron los primogénitos de los egipcios. Pero los primogénitos del pueblo de Dios, ¿por qué? En Éxodo 12 nos dice algo interesante. A lo mejor lo hemos leído tantas veces, pero todavía estamos ¿qué? No estamos leyendo con claridad lo que está a nuestro alrededor. Y es que, hermano, ¿cómo fue la salvación del Antiguo Testamento? ¿Por fe o por obras? Me hice la misma pregunta en el primer culto. Y la mayoría dijo por obras. No, hermano. La salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre es por fe. Siempre es por fe en lo que Dios dice. Y eso lo vemos en Éxodo 12 de manera clara. Cuando vino la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios que le dijo a Moisés: dile al pueblo que tomen un cordero becerro de 1 año y que esté con ustedes al lado durante varios días. Y en el día 14, ¿qué iban a hacer? Lo van a sacrificar. 1 por familia. Es decir, ahí fíjese el rol del hombre, del padre de familia, el sacerdote. Todo importante es tu rol como padre en el hogar. 1 por familia. Y lo van a sacrificar.
y lo que quede del animal, su sangre, ¿qué van a hacer con su sangre? Lo rociará la sangre de ese corderito sobre el dintel de tu puerta. Y en el momento dado pasará el ángel de la muerte. Y cuando vea que la sangre, ¿qué va a pasar? Por encima. El término es pesar. Traducido a nuestro castellano, Pascua. Pasar por encima. Pascua. Miraré la sangre y pasará por encima. Y no morirá ninguno de los que están adentro. ¿Qué hizo el pueblo? No, ¿cómo ese cordero le pongo ahí? ¿Así dijo? ¿Lo hizo? Lo hizo. Mientras lloraba toda una nación, todo un imperio, el pueblo de Dios estaba seguro. Y solamente, hermano, tuvieron que creerle a Dios. Eso es fe. El pueblo de Israel tuvo que creerle a Dios. Eso es fe en la palabra de Dios. ¿Entienden? Siempre la fe ha estado allí, porque Dios siempre lo llevó. Cuando el pecador, ya cuando hubo todo el sistema levítico, iba llevando su cordero para expiación y perdón de sus pecados, lo llevaba el sacerdote, lo echaba ahí antes del sacrificio, el sacerdote se retiraba y el pecador que iba ponía sus manos sobre la cabeza de ese pequeño cordero. ¿Y sabe lo que hacía? Oraba a Dios y lloraba su pecado. Y le decía: Señor, perdóname mis pecados. Y traigo este cordero que es sustituto por mí. Y una vez que confesaba su pecado, se retiraba. Venía el sacerdote y hacía el sacrificio del animal, el sustituto, ese corderito sustituido. Y su sangre lo rociaba para perdón, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cómo se iba este hombre? ¿Perdonado o culpable? ¿Cómo sabía que estaba perdonado? Solamente por la fe en la palabra de Dios, que Dios dijo, conforme tiene que hacerlo. Hoy en día, ¿quién es nuestro cordero que quita el pecado del mundo? Cristo. ¿Y cómo usted sabes tú que estás perdonado? Por la fe en la palabra de Dios. ¿El que está en Cristo? Nada más. ¿Has pasado de muerte? ¿Cómo lo sabes? Por la fe en la palabra de Dios. Siempre te va a llevar a la fe. El hombre del Antiguo Testamento, ¿cómo era salvo? ¿Por mirar hacia atrás o mirar hacia adelante? Hacia la promesa de Dios. Hacia adelante. Tú y yo, ¿cómo somos salvos? ¿Por mirar adelante o mirar 2000 años atrás? 2000 años atrás. Todo convergen ¿a dónde? Al Cordero de Dios. Todo converge a la cruz. Y es solamente por fe en la palabra de Dios. ¿Ahora entienden? Por eso, hermano, el pueblo creyó a Dios por medio de su siervo Moisés, al poner la sangre de un cordero en los postes de la entrada de la casa para que fuesen salvos. Simplemente creerle a Dios, fe. Eso es todo. Recordemos que antes que Dios diera la ley, el pueblo era esclavo y por fe aceptaron todo lo que Dios dijo. Por tanto, la ley fue dada al pueblo de Dios para mostrar la santidad de Dios, y la ley fue dada para mostrarnos lo pecador que somos nosotros. Nosotros no conocemos pecado si la ley no lo dijera. La ley, por tanto, es un tutor que nos lleva siempre a Cristo. Por eso Pablo usa la palabra ayo, que es un tutor. La ley fue dada para que el pueblo de Dios pudiera seguir los principios de Dios, pero unidos en unidad. En aquel entonces, la ley también fue dada al pueblo de Israel para dar una provisión temporal para el perdón de los pecados. Ahí tiene el Levítico, es decir, los sacrificios ceremoniales, que ya no hay, porque Cristo pagó. Cristo es nuestro sacrificio único. La ley fue dada para proveer el camino para aprender a adorar a Dios. Por eso que el pueblo de Israel celebraba los días festivos, la Pascua, los tabernáculos, etc. Y eso los unía y proclamaban los grandes acontecimientos de Dios. La ley era buena,
siempre tuvo un propósito santo en el programa de Dios. ¿Cuál es? Llevarnos a Cristo. La ley simplemente nos lleva a Cristo. La ley no salva, ni puede salvar, porque nadie puede cumplir la ley, ya que refleja el carácter y la santidad de Dios. Por eso desde la antigüedad el profeta Habacuc dijo lo mismo, que dijo: el justo por la fe vivirá. No por las obras, sino por la fe. Por tanto, hermanos, la justificación solo es por fe. No hay vida espiritual alguna sin fe. Y ello nos hace libres. Si dijo libertario, serás verdaderamente libre. La salvación es siempre por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Solo por la fe se obtiene la justicia de Dios requerida y el cual Cristo nos otorga, el justo por los injustos. La perfecta justicia de Cristo simplemente se acepta por fe. Por tanto, el ser humano tiene que aprender, tiene que reconocer que es pecador. Eso fue el propósito de la ley, hacerte ver tu pecado y el mío, para después aceptar por la fe la promesa de Dios, que es el Evangelio de la gracia, porque la salvación es la gracia, es gratis, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermano, ¿has recibido esa gracia de Dios en Cristo Jesús? Amén. Si aún no lo tienes, una vez más, el Evangelio de la gracia es anunciado.